Vamos a ir al Evangelio. Continuamos con el Evangelio de Juan y hoy vamos a ir al siguiente capítulo al que entramos, Juan capítulo 11. Es el texto de la muerte y resurrección de Lázaro. Todos conocemos los hechos y el desenlace final también. Pues hoy vamos a tratar una parte de este relato. Pero mucha atención, hoy Lázaro no resucita. Lo siento, pero hoy no resucita. No estoy negando, para los que no me conocen, no estoy negando la resurrección. Estoy diciendo que hoy, en el sermón de hoy no resucita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que no vamos a hacer es ir al final del relato. Vamos a quedarnos en un momento intermedio del relato. Ese momento intermedio es un momento en el que lo que sabemos del amor de Dios y lo que creemos del amor de Cristo no se ajusta a lo que estamos viviendo. Vamos a quedarnos ahí en ese momento, en primer lugar porque está ahí, porque es una experiencia que se vive y porque ese momento lo viviréis, lo estáis viviendo, más de uno, el momento ese de incertidumbre cuando no ha llegado al final, el desenlace final, que aquí tarda unos minutos, pero que en la experiencia vital de cada uno de nosotros tarda un flash, tarda unos pocos días o tarda unos muchos meses. Y entonces esta experiencia hay que conocerla también. Entonces, lo que vamos a ver es lo que vivieron Marta y María cuando constataron en su experiencia esta realidad tan desconcertante para ellas. Jesús las amaba y a Lázaro, pero estaba respondiendo como si no las amara tanto. Eso es lo que ellas vivieron. Es lo que estás viviendo tú en tu experiencia X, que viene arrastrándose unos días, o unos meses, o unos años. Esta es una historia que tiene algunas partes que son difíciles de encajar. Y en este caso es la patata caliente o el hueso de pollo atravesado en la garganta, es esta frase. El texto dice que Jesús amaba a Marta, a María y que amaba también a Lázaro. Y a continuación el texto añade que cuando le pidieron auxilio frente a un problema muy delicado, que ya sabemos cómo terminó, para que auxiliara a su amigo enfermo, muy enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. Esto resulta chocante. Pero es que además se acentúa esta sensación de perplejidad porque el relato, es decir, Jesús no da ninguna explicación, ni siquiera una frase que suavice lo que va a ser su respuesta. Es decir, ama y no hace nada y no se mueve. Y esto es precisamente lo que desconcierta porque esto choca, yo diría que frontalmente con la interpretación que las personas, aún los creyentes, tenemos de lo que es amar. Para nosotros amar es reaccionar, es acudir, es intentar evitar el dolor o la tragedia de la persona amada que te necesita y que te llama. Eso es amor. Pero aquí aparece un amor que ni corre, ni se apresura, que en definitiva es un amor que no responde como nosotros esperaríamos. Marta y María mandan a decirle algo muy simple al Señor. Señor, el que amas está enfermo. No le dicen lo que tiene que hacer, pero tú lo amas, está necesitado, está sufriendo, vendrás. Va todo ahí incluido. Entonces, esta es una lógica que es totalmente humana, por supuesto que sí, es casi automática. Si quieres a alguien y puedes hacer algo por él
y te lo está pidiendo y está sufriendo, lo haces. Bien, pues Jesús no responde con esta lógica humana. Estamos en el momento intermedio, en lo que se experimenta cuando ellas están ahí, en lo que experimentamos nosotros cuando estamos ahí. Recordad que aquí la distancia entre este punto intermedio y la resolución del problema son 2 o 3 minutos, pero en la experiencia, lo he dicho antes, pero necesito repetirlo, y tú necesitas oírlo. Son días, meses. Tú has visto como después de meses al hermano por el que oraste, o no oraste, pero se le resolvió. Pero tú no has visto que tu problema, tu tragedia, después de años se haya resuelto. Espero que este análisis del intermedio sirva de balón de oxígeno para acomodar cosas que ya sabemos, pero acomodarlas de manera que tengan un peso y hagan que cuando nos vayamos con nuestra mochila de dolor no se apodere la desesperación. Entonces, el texto no dice que no pudiera ir ni que ignorara lo que pasaba. Dice que se quedó. En este caso es decidir quedarse. Es que esto lo hace más difícil de encajar. Entonces, aquí subyace un principio extraordinario para nuestras vidas. A veces lo que nosotros vivimos como silencio o como ausencia de Dios es directa y llanamente una decisión voluntaria de Dios. Entonces, fijaos el principio del que estoy hablando. Cuando nosotros lo percibimos como silencio o ausencia, lo percibimos como falta de respuesta. Entonces lo que ocurre es que nuestra vida, y esto me lo habéis oído decir en otro contexto, pero aquí conviene decirlo porque se repite y es una tortura. En esas situaciones nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras expectativas de futuro, las determina una interpretación incorrecta de lo que es Dios o lo que está haciendo Dios conmigo. Mira, o sea, ¿percibimos la tragedia? Sé que sí. Es pregunta retórica para darle intensidad. Cuando la ausencia percibida de Dios coincide, como en estas situaciones, que es una decisión voluntaria, pero nosotros la percibimos como ausencia, como que no me está respondiendo, mis decisiones, mis expectativas, mis sentimientos se nutren de una interpretación incorrecta. ¿Sabemos lo que significa esto? Sí. ¿Sabemos lo que a lo largo de nuestra historia como hijos de Dios hemos sufrido y vamos a sufrir por caer en esta trampa? Después yo comentaré al final que Jesús corrige eso, pero no se lo reprocha ácidamente. O sea que permitirme que sea un atrevido y sea profeta chiribía que profetizaba lo que sabía. Y es que os pasará, nos pasará. Entonces, repito, cuando tenemos esa percepción, todo nuestro ser interior, expectativa, futuro, estado de ánimo, etcétera, etcétera, todo lo que hagamos se nutre de una interpretación falsa de lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre el siguiente paso? Y esto es automático, es que la cabeza empieza a fabricar explicaciones. Bueno, luego lo diré. Pero continúa haciendo transposición cristiana. Quiero decir que no te quedes con que mis palabras son el análisis de la experiencia que ellos tuvieron. No, es el análisis de nuestras vivencias utilizando la palabra de Dios desde la experiencia que ellos tuvieron. Decía que cuando las cosas son así, las interpretamos así, todo lo que he dicho antes, pero le añadimos que nuestra mente empieza a fabricar explicaciones. Claro, si no ha respondido,
la nuestra y el que está enfrente. Si no ha respondido, pues será que la cosa o no le importa o no importa. Si no ha venido, pues a lo mejor es que yo no soy tan importante como me dice la Biblia o como me predican los otros hermanos. Claro, porque poder puede. Y me ama al que amas. Si no viene es porque no procede. Escucha esta bomba existencial, que es un resumen de mis palabras anteriores. En ese momento, nuestra realidad existencial, que es lo que interpretamos y lo que vivimos, nuestra realidad deja de ser lo que está ocurriendo y pasa a ser lo que yo me digo a mí mismo que está ocurriendo. ¿Sabéis? O sea, algo así, lo sabéis, pero tengo que preguntar, ¿sabéis lo que eso significa? ¿Sabéis las torturas que Rick Warren diría, el dolor emocional que nos incorporamos gratis? Cuando estamos así, repito, está la bomba, la realidad deja de ser lo que está ocurriendo y pasa a ser lo que yo interpreto, dicho sea de paso incorrectamente, que está ocurriendo. Mirad si la tragedia cada vez que nos pasa, y si esto es cada vez que nos pasa y estás anticipando que nos va a seguir pasando, claro, es que la vida continuamente es matar a estas situaciones, por supuesto que sí. Claro, es activar las alarmas para recordar, como recordaremos, que esto no ha terminado aquí, pero estamos analizando el dolor del momento intermedio. Entonces, finalmente Jesús llega, la situación ya ha cambiado de naturaleza, ya no tenemos enfermos, ahora lo que tenemos es una situación empeorada, tenemos un muerto, Lázaro ha muerto, pero además ha pasado 4 días. Mirad cómo queda, ha pasado 4 días que murió, mirad cómo queda el refuerzo de los pensamientos fabricados. Ama, pero no ha venido, mirad el lío mental que solemos generar, los monólogos internos. Entonces, en este punto, María le dice algo muy revelador. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues claro, en virtud también del pensamiento del individuo, de la persona limitado y no tan amplio como el de Dios, Jesús 4 días lo pone con toda claridad el Evangelio para indicando que estamos en un tiempo en el que ya, humanamente hablando, ya no se puede hacer nada. Por eso le dice, si hubieras estado muerta, mi hermano no habría muerto. No es una acusación ácida. Bueno, le está señalando, pero yo creo que no es una acusación ácida, pero lo es. Y tampoco es una frase neutra. Lo que ahí pone, claro, habría que meterse y percibir dentro de su dolor y la decepción el tono. Dolor, decepción, yo creo que su tono no merecía azotes, pero esto es un pensamiento mío. Lo que está diciendo es, Señor, tu presencia lo acaba de decir, hubiera cambiado todo esto. Por tanto, como consecuencia, tu ausencia ha producido un efecto. No le acusa. Tu presencia, Señor, si hubieras estado, tu presencia hubiera producido un efecto. Tu ausencia ha generado que se dé esta situación. Pero fijaos que es ahí donde estaréis. ¿Estaréis? No, estáis. Bueno, me refiero cuando lo paséis y ahí es donde yo creo que estaréis. Lo interesante es que María no deja de creer. Señor, si hubieras estado aquí, tu presencia lo habría cambiado todo. Es decir, como consecuencia, tu ausencia ha producido un efecto. Eso es lo que le está diciendo. Pero digo, he dicho,
que ella no ha perdido su fe, ella sigue creyendo. Por eso añade, yo sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Pero no dice solamente eso, lo dice con un pero. Con un pero. Y la frase completa es, cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirle y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. ¿Entendéis lo que quiero que recibáis? Que en los momentos de confusión, de caos, de vuestros dolores, no estoy blanqueando que pueda responder con acidez contra Dios, sino que son experiencias en las que uno interpreta lo que está ocurriendo, pero no se ajusta a lo que está ocurriendo, pero a la vez mantiene su fe. Ese intermedio es el que quisiera hoy que nosotros observáramos, o sea, desmenuzáramos y que después lo interpretáramos para nuestra propia vida. Aquí es una mezcla en la que ciertamente las cosas no terminan de encajar. Es que no terminan de encajar. ¿Alguno de vosotros piensa qué pensaría su hija si estuviera pasando una tragedia y le pide ayuda al padre o a la madre o una esposa? Una tragedia. Una relación que consta que se aman y se respetan y no viene. ¿Es o no es desconcertante? Por supuesto que es, por lo menos eso, desconcertante. Entonces, por un lado, ante lo que ha pasado, le dice que podría haber sido distinto. Pero por el otro lado, dice algo que nos indica que todavía mantiene su confianza, es decir, su fe. Es una fe que no está tranquila. Es una fe que no lo tiene todo resuelto, pero es una fe que no va a negar en ningún momento, Señor le llama. ¿Os suena en vuestra experiencia interna? Y esto es muy interesante porque es que a veces se nos enseña o hemos interpretado que la fe, cuando uno abraza la fe o la experimenta o la recibe y la va desarrollando, es siempre lineal, porque está totalmente pulida, sin grietas, sin tensiones, que no estoy blanqueando las tensiones, estoy describiendo cómo es en realidad. Es que si no, hay mucha gente que cuando sufre, dice, sufro porque dudo porque no soy creyente, y ya lo tiene Satanás en sus zarpas. Sin embargo, aquí la fe aparece como algo que se sostiene, se mantiene, a la vez que se vive la confusión. Por favor, vivamos esto y no nos hagamos unos totalitarios con nosotros mismos, ni unos relajados, por supuesto, no estoy predicando eso. Entonces, en este punto del encuentro uno podría esperar que Jesús le va a decir algo, tengo que acelerar por el tiempo que me he tomado, que le dijera algo de por qué ha tardado, el motivo, pero no lo hace, no entra en el por qué, hace algo totalmente distinto. Si hubieras estado, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que si se lo pides a Dios, el contraste, ahí todavía mantiene la fe, desbaratada, pero la tiene. Jesús le contesta, volverá a morir, si no, si esa parte ya me la sé. Tal. Entonces Jesús le contesta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que está haciendo? Marta está pensando con sus criterios mentales. Puede manejar la resurrección final, algo que ocurrirá. Jesús no se lo niega, pero lo que desplaza es el centro de atención de Marta para poder empezar bien y lo desplaza de todos sus argumentos. ¿Recordáis lo que he dicho? Que empezamos a fabricar pensamientos para comprender la situación. Desplaza, como ella no lleva cautiva su pensamiento a Cristo, coge y desplaza todo su argumentario, la desplaza a él mismo. Yo sé que resucitará, claro, yo soy la resurrección. Más allá de los contenidos, lo que quiero decir es que él coge y desplaza la atención a sí mismo, que es el punto de partida para todos nosotros, para cada paso y sobre todo para salir de nuestras tempestades, de nuestras tragedias, claro que sí. Entonces, este es un cambio más profundo de lo que parece. Porque Jesús, tomad esto y apuntadlo, lo que hace y hace para nosotros, desplaza y lo que
desplaza la atención de lo que es natural y se entiende, del acontecimiento a su persona. Y nosotros nos morimos dándole vueltas al acontecimiento, que es normal, pero se nos está recordando que ahí no han acabado las cosas y que todo tiene que reorganizarse, trasladando la atención de la tragedia, cosa que es difícil. Sobre todo, a lo mejor para ti no, porque no la estás pasando, pero es para el hermano que sí que le está pasando. Y traslada la atención hacia sí mismo. Marta está pensando, fijaos cómo es la fabricación de pensamientos, y es que lo peor es que es lógico. Marta está pensando en lo que podría haber ocurrido y Marta está pensando en lo que podrá ocurrir más adelante, y Jesús le lleva al presente y lo pone delante de alguien que es Él. Es como si estuviera diciendo, la cuestión no es lo que pudo pasar o cuándo pasará, la cuestión es quién tienes delante ahora. Fijaos, cuando sufrimos, lo difícil y a la vez fácil, o lo fácil que es no poner la atención en Cristo como oxígeno para el alma, para que las circunstancias, que son poderosamente desgarradoras, no terminen de acabar con nosotros. Entonces, cuando llegan a la tumba, le dicen, Señor, ya huele mal. Lo que sabemos, esto no es una descripción física, es una conclusión, ya huele mal, está diciendo, es que ya no hay nada que hacer, eso es lo que con esta expresión se está diciendo eso. Entonces, es que he subido un poco, yo no, el texto, para vuestra propia experiencia, he subido más la temperatura del horno. Ya no estamos hablando de una tragedia, estamos hablando de una tragedia que no se te va a poder resolver. Como mentira, como interpretación que uno hace. Es terrible, es que eso está en nuestras experiencias. Y la estás pasando, no con una muerte, pero una de esas cuestiones durísimas, las que sean. Dijéramos que el punto intermedio llega a su vez a un subpunto en el que ya no tenemos una tragedia, sino tenemos una tragedia irresoluble. Es tremendo. ¿Y qué ocurre? Que ahí justamente es cuando Jesús entra en acción. Ya demasiado. Si no fuéramos creyentes, diríamos que es sádico, mira que disfruta de fastidiarnos. Pero sabemos que eso no cabe, eso lo puede interpretar, y de hecho lo interpreta gente que no tiene ni idea, por supuesto. O sea, cuando Él actúa es justamente cuando humanamente ya no queda margen, ya huele mal. Aquí tengo que saltarme algunas cosas. Por lo menos decir que Cristo actúa. Por favor, no voy a decir que uno puede ir por la vida como quiera y haciendo lo que... Pero en nuestra mente, a veces pensamos que Cristo va a actuar cuando nuestra fe está pulida, nuestra obediencia, nuestra todo. No digo que hay que desobedecer. No, cuando estás tambaleándote, pero honestamente amando, allí. Y ya no es que tienes un problema, es que no hay solución. Ahí actúa el Señor. Y a ver, porque ahí he construido una frase que lo dice todo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que Cristo, Dios, no actúa en el cuándo que nosotros elegiríamos. Y normalmente aquí decimos, actúa en el cuándo Él... ¿Estáis pintados? Pues todavía hay más cosas aquí. Y eso es verdad, y lo sabemos. No, como frase para explicar, cuando Jesús actúa con cierta frecuencia, no es cuando nosotros elegiríamos, es cuando Él elige. Quitemos esa segunda frase, que es verdad. Jesús aquí actúa no cuando nosotros elegiríamos, sino cuando nosotros no elegiríamos, porque ya no hay nada que elegir, porque ya es tarde. ¿Entendéis el matiz? Él actúa cuando en nuestra mente
ya no hay nada que elegir porque ya no hay expectativas. Claro que es cuando Él quiere, pero si pongo el foco en esta afirmación, en este paralelismo por contraste, Él vemos que no actúa con mucha frecuencia cuando elegiríamos, sino que actúa cuando nosotros ya no elegiríamos, porque no hay nada que elegir. Recordar, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, creyó cuando no había nada que esperar. Entonces ahora viene rápidamente una escena que no puede pasar desapercibida. No pasa, Jesús lloró. A ver si puedo ir rápido y os libero de mí mismo. ¿Qué es lo que indica esto? ¿Qué es lo que indica esto? Al verlo llorar y llorar sinceramente, ya de manera automática pensarían, y pensamos nosotros, ostras, pues no se demoró por indiferencia. ¿Os dais cuenta lo que significa esto? No es solamente que demuestra que le duele y que está dentro del dolor con sus amigos, en este caso los que quedan, sus amigas Marta y María. Ostras, ha venido tarde, yo he fabricado un montón de pensamientos. Jesús lloró. Y luego dice que se estremeció. O sea que no ha venido tarde por eso que pensamos, de que no le importo, le da igual, hace algunos milagros por ahí, pero no ha hecho este. No es por nada de eso. Él no está fuera del dolor, está dentro de ese dolor. Eso es, al volver al principio del relato, descubrimos eso. Descúbrelo para tus sensaciones de ausencia de Dios. Porque a lo mejor cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Está llorando por tu dolor y decidiendo que no siempre es por eso. Entonces, el texto al final, con esto casi terminamos, no ofrece una explicación fácil y hemos de tener mucho cuidado, porque Dios no dice que ante mis tragedias, cuando noto que no aparece una respuesta que resuelva mi problema, esto no está diciendo, pues mira, la fórmula dice, tienes un problema, Dios no resuelve, eso significa que lo va a resolver según a ti te gustaría. Eso no lo enseña. Lo que sí que enseña, que es lo que tenemos que quedarnos, es, tengo una tragedia, no viene, la tragedia ha pasado a ser, cualitativamente hablando, de un impacto que ya da igual que venga, ya no hay solución. Lo que sí que nos enseña es que frente a tu situación, este intermedio, a Dios no le es indiferente. Meter eso en la cabeza es fácil, pero meterlo en el corazón, deseo y espero que el Espíritu Santo, cuando lo paséis, lo que los estéis pasando, os machaque con esta parte positiva y no nos deje a ninguno de nosotros. Es que no hace, no, es que no viene. No, eso es un imposible. Eso es un imposible que no venga por indiferencia. Y eso es lo que se enseña aquí. Bien. La historia no se queda en ese punto del caos. Sabemos que continúa. A partir de ahora, si queréis, pensad en los otros. Espero que os haya casi inyectado en vena el proceso intermedio caótico y en ocasiones desesperante y peligrosísimo, porque eso es lo que quería. Ya trataremos los siguientes puntos. Entonces, aunque al final concluimos, y con esto termino, es que la forma de actuar de Dios no cabe en nuestra cabeza y que habrá muchas cosas que nos revele, pero cuidado que cuando se retrase en nuestros problemas, cuidado, no vayas a pensar, se retrasa, por tanto me dará la solución. Pues lo sabemos si se retrasa porque te está disciplinando. Estamos pensando en situaciones como esta. No le eres indiferente. Cuando estás desesperadamente sufriendo y el retraso lleva la situación a un punto en el que piensas humanamente, y es correcto, ahora sí que no hay nada que hacer.
Y el segundo punto, yo con el ánimo de que te sea balón de oxígeno para el alma también. La fe no consiste en tenerlo todo claro. La fe consiste en mantenerse firme cuando todo lo tienes oscuro. Eso es la fe. Así que no te preocupes por tus dudas existenciales, no doctrinales, porque ese es el final. Si se retrasa, que sepas que posiblemente esté llorando. Y en cuanto a tu fe, que crees que no la tienes porque estás tan confundido, la tienes porque por eso mismo confundido te estás sosteniendo. Que Dios nos bendiga, que Dios os bendiga. Terminamos con la alabanza que escoja Raquel.